Hola patronartistas, hoy vamos a aprender a hacer este gorro de crochet tunecino que no os lo vais a creer, pero va hecho recto, no va hecho en redondo. Y lo vamos a hacer de una forma un poquito especial porque vamos a darle un poquito de forma por aquí arriba para que el cierre aquí no sea tan aparatoso como suele ser cuando hacemos un tejido recto completamente. Este es recto pero con forma. Hace algunos años hice uno muy parecido en crochet. Os dejo por aquí arriba el enlace. Está pensado para ponerlo así dobladito, ¿vale? Ya veis que el punto tanto del revés como del derecho son muy parecidos. Voy a explicaros un poco la lana que he utilizado. He utilizado una lana vieja que tenía por ahí de unas sobras, ¿vale? Era una lana que era como, si no recuerdo mal, como un 60%, 60-70% lana virgen y tenía algo de acrílico también. Podéis elegir cualquier lana, gorda, fina, que os voy a ir explicando también cómo modificar, porque se puede modificar el patrón como queráis para poder adaptarlo. La lana tiene un grosor más o menos de 4 milímetros y la estoy tejiendo con un gancho bastante grueso, de 5,5, ¿vale? Tiene unas medidas de aquí 29 centímetros y de circunferencia son 52 en mi caso. Pero no os preocupéis si queréis hacerlo para otras medidas porque os voy a dejar en el patrón escrito, como os decía, las tallas, ¿vale? Tallas desde 0 años hasta donde necesitemos. Adolescentes, voy a dejaros unos cuantos tramos de tallas y medidas. Bueno, pues para empezar con este patrón vamos a hacer una cadena que nos alcance a 29 centímetros, ¿vale? Dependiendo de si queréis doblar el gorro hacia arriba o no, ¿vale? Aquí os traigo, si queréis hacerle el doblez típico así o no, vais a tener que hacerlo más o menos grande. Yo en mi caso, para esta medida son 29 centímetros. Entonces, nos ponemos a montar. En mi caso yo ya he hecho una muestra con lo que sé que van a ser 41 cadenas, así que voy a montar esas 41 cadenas que en mi caso van a alcanzar 29 centímetros. En vuestro caso, pues dependiendo de la lana, de cómo tejéis de apretado, de flojo y demás, vais a necesitar más o menos puntos que yo, ¿vale? Para alcanzar esa medida, pero bueno, con una muestra vais a poder verlo fácilmente y si no, esto como tampoco tiene que ser súper exacto, podéis hacer la cadena y probar en la cabeza a ver qué tal queda. Bueno, voy a seguir aquí hasta montar esas 41 cadenas. Bueno, ya tengo aquí yo mis 29 centímetros o 41 cadenas y ahora lo que vamos a hacer es muy sencillo, vamos a hacer una primera vuelta de punto tunecino básico, así que vamos sacando los puntos. Para quienes habéis llegado aquí pensando que esto es crochet, esto no es crochet, ¿vale? Es una técnica diferente y se necesitan ganchos especiales, ¿vale? Para hacer esta técnica. Entonces, si queréis aprender más sobre ella, por aquí os dejo el enlace a un tutorial en el que os explico más sobre la técnica del crochet tunecino. Bueno, vamos a seguir sacando nuestros puntos hasta llegar al final. Bueno, estoy llegando ya aquí al final, me queda el último punto, hacemos el último punto y ahora, como siempre en tunecino, lo que vamos a hacer es tomar hebra y sacar un bucle. Y ahora tomamos hebra y vamos de dos en dos. Ahora vamos de dos en dos porque ahora tenemos tanto el bucle del punto que tenemos que cerrar como el bucle que se nos forma, ¿veis? Cada vez que cerramos un punto ahí, se nos forma un bucle. Bueno, pues realmente cerramos un punto aunque saquemos dos bucles, ¿vale? Vamos a hacer esto hasta llegar al final de la vuelta y cuando lleguemos os explico cómo continuamos. Bueno, ya estoy llegando al último punto de esta primera vuelta y ahora vamos a empezar con la segunda. Y la segunda es muy sencilla. ¿Sabéis el punto que hacemos por la hebra de detrás? Punto tunecino básico por la hebra de detrás. Pues ese es el que vamos a hacer. Cosas a tener en cuenta. La hebra no se queda delante, ¿vale? La hebra se queda detrás siempre. Y ahora introducimos el gancho justo por la hebra de detrás, ¿vale? Vamos a verlo con calma en el siguiente punto, que se ve muchísimo mejor, ¿vale? Como veis, el punto está formado por una hebra que está por delante y otra que está por aquí, por detrás, ¿veis? Una delante y otra por detrás. Bueno, pues metemos por la de detrás con la hebra siempre por detrás del gancho. Ahí, ¿veis? Se hace muy rapidito. El primer punto es el que más cuesta, ¿vale? Los siguientes van rapiditos. Vuelvo a hacerlo lento. Ahora que ya empezamos a tener un poco más de puntos, ¿veis? Tenemos ahí dos hebras, pues cogemos la de detrás siempre con cuidado de tener la hebra por detrás y no así por delante, ¿vale? Hebra por detrás, ahí lo cogemos. Y vamos a ir haciendo esto hasta que nos quede solo un punto,
¿vale? O hasta llegar al penúltimo punto, que significa lo mismo, ¿vale? Este es un punto que está explicado en el canal, así que si no tenéis experiencia en el crochet tunecino y os resulta complicado coger el punto así, bueno, pues en el patrón escrito os voy a dejar el enlace al tutorial paso a paso de este punto y pues me preguntáis si no en los comentarios y os dejo también el enlace en los comentarios al punto explicado paso a paso y detalladamente, ¿vale? Bueno, me pongo a tejer y seguimos hasta llegar a ese penúltimo punto. Bueno, ya estoy llegando al final de esta segunda vuelta y lo que vamos a hacer es tejemos este punto, tejemos el penúltimo punto y aquí nos quedamos, ¿vale? Aquí nos quedamos. No tejemos el último. Y esto es lo que sería una vuelta corta, pero en crochet tunecino, que alguna vez me habéis preguntado por las vueltas cortas, en 2 agujas, que es donde más se hacen, voy a explicarlas con calma, ¿vale? Estoy estudiando bien porque hay muchas técnicas, yo conocía un par de ellas, pero resulta que ahora hay un montón más. Estoy estudiándomelo con calma para poder explicaros con mucho detalle y poder hacer prendas en las que lo utilicemos, ¿vale? Pero aquí esto sería una especie de vuelta corta. Lo que hacemos es no llegar hasta el final y volvernos, ¿vale? Vamos a tomar, ¿veis? Me he quedado a un punto, ese último punto no lo hago y no hago nada, simplemente no lo hago. Y aquí ahora voy a tomar hebra y saco un bucle y voy de 2 en 2, igual que hacemos siempre, es como si este fuera el último punto que realmente lo es. Y así voy a ir sacando todos los puntos como hacemos siempre en crochet tunecino hasta llegar al final de esta vuelta y ya cuando lleguemos al final os explico qué hacer en la siguiente vuelta y en las siguientes, ¿vale? Aquí vamos cogiendo y sacamos de 2 en 2, así. Ya sabéis que sacar de 2 en 2 es sacar solo un punto, sacamos el punto más el bucle que se forma cada vez que sacamos un punto. Vale, pues así es como vamos a ir haciendo. Bueno, ya he terminado la segunda vuelta y vamos a empezar por la tercera, que va a ser exactamente igual. Dejemos, ¿veis? El primer punto lo tenemos ahí, el segundo lo cogemos por la hebra de detrás, ¿vale? Con esta hebra ahí también el hilo hacia detrás del gancho. Solo cogemos la hebra de detrás y vamos a hacer esto, ¿vale? Hasta llegar casi al final de la vuelta como hemos hecho en la anterior vez. Lo vamos a ver ahora en un segundito. Voy a seguir yo sacando los puntos y vemos cómo hacemos esta vuelta y las siguientes. Bueno, ya estoy llegando al final de la tercera vuelta, nos quedan aquí unos pocos puntos y vamos a hacer lo mismo que hicimos en la vuelta anterior, ¿vale? Lo que vamos a hacer es quedarnos a un punto del final, ¿veis? Este sería mi último punto. Tengo aquí un punto al final, ¿vale? Tengo otro, pero nos lo dejamos sin hacer, ¿vale? Y ahora volveré como siempre, tomamos hebra y sacamos un bucle y ahora tomamos hebra y vamos de 2 en 2 bucles hasta llegar al final de la vuelta, ¿vale? El final de la vuelta, ya sabéis, recto, normal, ¿vale? Ahí vamos a ir haciendo hasta llegar al final. Bueno, ¿y ahora qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seguir haciendo esto, ¿vale? Vamos a seguir haciendo vueltas en las que nos quedamos a un punto del final. Vamos y nos quedamos a un punto del final. Deciros que si necesitáis modificar, luego voy a ir explicándoos cómo modificar este patrón, ¿vale? Pero que si necesitáis modificarlo y, por ejemplo, hacer menos vueltas de esta parte en la que reducimos, ¿vale? Podéis perfectamente en lugar de un punto dejar 2 y que os quede más abajo el dibujo, ¿vale? O que en una vuelta consigáis bajar más abajo el dibujo. No hay ningún problema, podéis hacer tantas modificaciones como queráis dependiendo del resultado final que queréis conseguir. Según vayamos avanzando vais a entender mejor todo esto que os digo. Siempre recomiendo ver una vez el vídeo así con calma hasta el final y luego ya ponértelo y hacer a la vez, ¿vale? Pero siempre un visionado previo para tener una idea general de cómo va a ser la prenda. Entonces, que se puede, lo que os digo, hacer en lugar de un punto, ¿vale? 2 y quedarnos, por ejemplo, en la siguiente vuelta aquí. Todo depende pues, del grosor de la lana, de las medidas que tengamos que conseguir, etcétera, etcétera. A mí normalmente con lanas de este grosor en crochet tunecino con un punto me vale. En la versión que hice de crochet veréis cómo lo hago diferente. Y os recomiendo también ver ese vídeo. ¿Por qué? Porque os enseñará cómo se puede hacer de maneras diferentes y cómo podemos modificar el patrón sin ningún problema. Bueno, lo que os decía, ahora vamos a repetir esto de quedarnos a un punto del final hasta tener un total, contando con la primera vuelta, de 11 vueltas. O sea, contamos la primera en la que sacamos los puntos, hicimos un punto en cada punto, ¿vale? Esa sería la primera, segunda,
estamos en la tercera, así cuarta, quinta, hasta llegar a tener 11. Y cuando lleguemos a esas 11 os explico cómo continuamos. Bueno, pues yo ya he llegado a esa vuelta 11 y he empezado la 12, ¿vale? He empezado la 12 y me he quedado también a un punto. Pues, como veis, nos ha quedado todo así como en escalera, ¿vale? Disminuyendo puntos. Y ahora voy a bajar la cámara y os enseño cómo continuar. Aquí. Entonces, como veis, tenemos aquí lo que es el punto. Tenemos la hebra de delante y las hebras ahí de detrás. Pues cogemos la de detrás. Ahí veis, quedando la de delante ahí arriba. Y la cogemos. Y ahora nos vamos aquí y lo mismo, se nos tiene que quedar una hebra delante y el resto por detrás. Es un poco complicado a mí ahora aquí porque tengo el trípode justo aquí está el trípode y me cuesta un poco tanto ver lo que estoy haciendo como poner las manos, ¿vale? Pero veis, se queda una hebra, igual que hacíamos antes, y la vamos cogiendo. Vamos a intentar, eso sí, que no nos queden muy alargados aquí los puntos, porque como nos vamos un poco por abajo, podemos tender a tirar, ¿vale? Que nos queden del mismo tamaño que los demás. Cuando terminemos ahora de cogerlos, vais a ver que queda como cuando empecemos a cerrar, que quedan como muy alargados, pero es igual que en el resto. Luego cuando cojamos la hebra por detrás, se va a bajar hacia abajo. Es lo que ha estado pasando en cada uno de los puntos. Vamos a verlo. Entonces voy a seguir cogiendo yo aquí, ¿veis? Me quedo la hebra de delante por delante y el resto de hebras ahí por detrás. Y tomo, ¿veis ahí cómo de repente se baja para abajo ahí el punto, ¿vale? Y nos cierra ahí un poco. Vale, pues eso mismo va a pasar. ¿Veis? Ahí al coger, tiro hacia arriba y se baja hacia abajo. Entonces eso nos va a pasar luego cuando hagamos la siguiente vuelta y por eso no nos va a quedar esa zona tan abierta como podéis pensar ahora en un principio. Si se os queda muy abierto o no os gusta, tenéis la posibilidad de coger esta hebra de aquí debajo y luego la que estamos diciendo, ¿vale? Introducir por detrás dejando la hebra por delante, ¿vale? Y pasar ahora aquí por los dos, ¿vale? Cuesta un poquito, pero veis, pasar por los dos. No queda mal tampoco, ¿vale? Pero os va a quedar esa zona un poquito menos elástica. Vale, ahí cogemos ese punto. Quiero cogerlos todos con vosotros para que veáis cómo se cogen todos. Ay, que se me ha escapado ahora ahí, ahí. Ahí lo cogemos, ¿vale? Ahí tenemos aquí otro, ¿veis? Yo lo hago mucho palpando, ¿vale? Palpando, noto dónde están cada una de las hebras, sobre todo aquí que no veo nada, con el trípode y lo que hago es ahí palpando, coger y por detrás se quedan como dos hebras. ¿Sabéis que normalmente el punto final cogemos dos delante y se queda una por detrás? Bueno, pues en este caso es al revés. Cogemos solo las de detrás y la de delante se queda adelante. Ahí, para que nos haga, veis, el mismo dibujo. Y nos quedan ya solo 2 puntos por coger, o sea, 3 puntos por coger. Ahí. ¿Me veis luchar? Es por la posición sobre todo, ¿eh? Aquí. Ahí tenemos el siguiente. Y el último lo cogemos igual, ¿vale? Se queda una hebra por delante y las otras dos por detrás. A ver, es tan chiquitín. Ahí lo tenemos. Ahí. Y ahora, como siempre, tomamos hebra y sacamos un bucle y tomamos hebra y vamos sacando de dos en dos hasta llegar al final de la vuelta. Y aquí esto es lo que os decía. ¿Veis? Aquí parece que se nos queda como muy abierto esto. ¿Veis? Pero luego vamos a venir por aquí detrás. Y al hacer eso, ¿veis? Eso baja para abajo y eso no se ve. No se aprecia todo ese hueco. ¿Vale? Eso es lo que quiero que tengáis en cuenta. Que vais a verlo ahora y vais a decir, ¡qué hueco queda ahí! Pero luego no va a quedar así. Y si veis que lo poco que queda, y no lo valoréis cuando hagáis la segunda vuelta, valoradlo cuando hagáis por lo menos un par de ellas, o sea, la segunda vuelta, la siguiente vuelta. Valorad cuando hayáis hecho un par de ellas más, porque es cuando se ve cómo ha quedado el tejido realmente. ¿Vale? ¿Veis? Aquí también se queda como muy alto y luego veis cómo se cierra mucho más. Bueno, pues eso. Que en tejido luego todo va acomodando. Bueno, y ahora vamos a volver y lo que vamos a hacer a partir de ahí, volveremos y haremos otra vuelta hasta el final, ¿vale? Vamos a hacer eso, un punto en cada punto, hasta tener un total de 6 vueltas más, ¿vale? Contando con esta, otra más que harían 2, otra más que harían 3, otra más que harían 4, otra más que harían 5 y otra más que harían 6. Y luego ya os explicaré lo que hacemos. Importante, cuando saquéis todos los puntos ahora, contad que tenéis los puntos que tenéis que tener. En mi caso tengo que tener 41, que son los que he montado, ¿vale? Es muy importante eso.
Y una cosa importante que quiero contaros ahora es que todo esto que estoy haciendo yo ahora podéis modificarlo, ¿vale? Dependiendo de la... lo voy a explicar un poco más al final del vídeo, pero dependiendo de la largura del que tengáis que hacer, por ejemplo, si vais a hacer un gorro para niños, si tenéis una lana muy gruesa o cualquier variación, ¿no? Tenéis una lana muy fina y necesitáis muchas más vueltas, vais a poder hacer más o menos vueltas, tanto de esto como del otro grupo que vamos a hacer ahora de 6, ¿vale? Sin problema. Y vais a poder hacer más dibujos, ya entenderéis lo del dibujo, los dibujos cuando veáis y os explique cómo se termina el gorro, ¿vale? Vais a poder hacer más o menos dibujos dependiendo de lo que necesitéis conseguir o de la medida que necesitéis conseguir. No hay ningún problema, es totalmente modificable, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a hacer eso. Voy a terminar yo esta vuelta y luego vamos a hacer hasta tener un total de 6, o sea, 5 más, esta más otras 5, de un punto en cada punto. Y después vuelvo para explicaros cómo continuar. Bueno, patronartistas, pues ya he terminado yo esas 6 vueltas que teníamos que hacer de un punto en cada punto, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a partir de aquí, a partir de haber hecho esas 6 vueltas? Lo que vamos a hacer es repetir todo el proceso hasta tener 4 veces en total, o sea, lo tenemos que repetir 3 veces más. En total vamos a tener que tener 4 piezas seguidas como esta. Entonces, ¿cómo continuaríamos aquí? Bueno, pues es muy sencillo. ¿Cómo empezábamos la primera vuelta? La primera vuelta que hacíamos un punto en cada punto, ¿vale? Porque hicimos nuestra cadena y sacamos los puntos haciendo un punto en cada punto. Así que vamos a hacer una primera vuelta de un punto en cada punto. ¿Cómo hacíamos la siguiente vuelta? Lo que hacíamos era ir tejiendo, pero sin llegar al último punto. Nos quedábamos en el penúltimo, ¿vale? Y volvíamos con la segunda pasada de la vuelta. Después, la siguiente que hacíamos, lo mismo, íbamos tejiendo, pero nos quedábamos a un punto del final. Y así íbamos quedándonos a un punto del final hasta tener un total, desde esta primera que decimos que tenemos que hacer de un punto en cada punto, bueno, pues tendremos que tener un total de 11 vueltas, ¿vale? En realidad son 10 vueltas de quedarnos a un punto y después volveremos a hacer lo que hicimos aquí en la siguiente vuelta, la que sería la vuelta 12 del dibujo, porque como decimos repetimos todo este dibujo, en la vuelta 12 del dibujo volveremos a recuperar los 41 puntos, ¿vale? Haremos un punto en cada punto de la forma que os enseñé cuando lo hicimos aquí. ¿Y cuánto haremos eso? Bueno, hasta tener un total de 6 vueltas. En total, como podéis ver, tenemos por cada dibujo 17 vueltas. Entonces, al terminar los 4 dibujos, tenemos un total de 17 por 4, que son 68 vueltas en total. Entonces, vamos a ver, porque tengo yo aquí uno hecho, cómo nos quedaría todo esto, ¿vale? Porque todo esto nos quedaría de esta manera. Bueno, y esta es más o menos la forma que nos tiene que quedar. Como veis, esta queda más pequeña porque lo que hacemos haciendo estas vueltas cortas, que ya explicamos que esto eran vueltas cortas, lo que hacemos es pues darle forma a nuestro tejido y reducirlo. Es como hacer disminuciones, pero en la otra dirección. Normalmente las disminuciones nos quedan según vamos tejiendo así. Bueno, pues en este caso lo que hacemos es que las disminuciones nos queden de esa otra manera. Y esto es una de las cosas que conseguimos pues haciendo esas vueltas cortas. Bueno, y esta sería la forma, pero claro, el gorro no va a ir colocado así, ¿vale? Esto es como si dijéramos el bajo del gorro y eso estará en el cogote. Entonces esto lo que vamos a hacer ahora es colocarlo así, coser ese orillo, lo vamos a coser de la manera que nos quede más invisible posible y luego ahí arriba vamos a hacer algo para que eso no nos quede así y se quede ese agujero ahí, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo terminamos este bonito gorro. Bueno, pues vamos a terminar, como decimos, nuestro gorro. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, lo primero que voy a hacer es cortar la suficiente lana como para coserlo, o sea, no vamos a cortar y rematar, vamos a utilizar la misma hebra. Entonces, lo que voy a necesitar es suficiente lana para coser esta parte y para luego, ¿vale?, cerrar esta de aquí, que ya veremos cómo lo hacemos. Entonces yo voy a dejar 3 veces esta largura, de ahí me va a sobrar lana, y luego voy a dejar 1 y 2 veces más para esta zona. Esto luego se va a apretar, con lo que no vamos a necesitar toda esa lana y de aquí nos va a sobrar bastante, así que con eso me vale. ¿Que queréis dejar un poquito más? Pues podéis dejar un poquito más. Aquí yo voy a cortar ahora. Ahí.
y voy a coger mi aguja lanera y la vamos a enhebrar. Y nos vamos a poner a coser. Vamos a intentar dejarlo lo más invisible posible. Voy a ver cómo lo hago para ello. Vamos a ver aquí cómo hacemos esto para que nos quede lo más invisible posible. Bueno, lo que vamos a ir haciendo es lo siguiente. Primero vamos a unir aquí la parte de delante y la de atrás en el primer y último punto. Ahí, por donde podáis. Voy a bajar un poco más la cámara para que lo veáis mejor. Bueno, ahí vamos. Ahí lo tenemos. Y ahora lo que vamos a hacer es venirnos de nuevo a esta zona de aquí donde hemos terminado, esta es la zona donde empezamos, y vamos a coger la hebra de atrás igual que cuando tejíamos, ¿vale? Como veis, tenemos aquí los puntos, tenemos la hebra de delante, tenemos la hebra de detrás y la vamos a coger desde detrás igual que cuando tejíamos. ¿Para qué? Para crear ese mismo efecto como de punto revés de dos agujas. Y por ahí introducimos. Ahí, aquí vamos. Introducimos ahí. Y ahora nos vamos a ir aquí al otro lado y lo que vamos a hacer es rodear el punto, ¿vale? El punto que correspondería, no sé qué tal se va a ver, lo tendremos aquí y lo vamos a rodear por detrás, así. Ahí lo tenemos y apretamos bien. Bueno, venimos al siguiente punto y hacemos lo mismo, lo cogemos desde detrás. Ahí, y ahora nos venimos al siguiente punto, como tenemos el mismo número de puntos, no va a haber problema, ¿vale? Y lo cogemos desde detrás, ahí. Lo cogemos y metemos. Y ahí apretamos bien, ¿vale? Apretamos bien. Y ahora nos vamos a venir aquí y nos vamos a ir al punto que nos queda enfrentado y vamos a tomar el punto más esa hebra que se forma ahí al lado, ¿vale? No sé si la apreciáis bien. Tenemos lo que es el propio punto, que lo tenemos aquí, las dos hebras, y tenemos aquí una pequeña hebra que se forma ahí al lado, ¿vale? Aquí la tenemos también, ¿veis? Ahí más la hebra. Bueno, pues vamos a coger las dos, ahí. ¿Para qué? Para que no se nos alargue demasiado esta zona, ¿veis? Y nos quede ahí como más cerrado. Nos vamos a venir delante y vamos a hacer lo mismo. Vamos a coger la hebra de detrás desde detrás, ¿vale? Ahí la tenemos. Ahí. Y luego nos venimos arriba y cogemos punto más ese de ahí al lado. ¿Por qué cogemos el de al lado también? O ese que queda ahí como por debajo de esa zona como de punto revés. Bueno, lo cogemos así para que no se nos quede muy alargada esta zona porque si no nos va a quedar un poco más alargada que estas. Aún así nos va a quedar un poco más, pero no tanto como si no lo cogemos de esa manera, ¿vale? Ahí, ¿veis? Y así lo que nos queda es muy parecido ese cierre a como tenemos el resto de los puntos. No va a quedar exactamente igual, pero sí muy parecido. Bueno, patrón artistas, como veis me quedan aquí solo los dos últimos puntitos por coser. Como veis, como tenemos el mismo número de puntos en un lado y en el otro, si no habéis perdido nada por el camino y si habéis ido contando como os aconsejé, no deberíais haber perdido nada. Aquí en el último punto lo que voy a hacer va a ser coger aquí todo, ¿vale? Todas las hebras que pueda para darle un poco de soporte, ¿vale? Para que no se me estiren mucho las hebras. Y lo mismo voy a hacer aquí. Voy a coger ahí, ¿veis? Que tengo las dos hebras del final, pues cojo las dos. Y ahí ya remato. Vale. Aquí yo suelo hacer una cosa, que es al nudo inicial o a la hebra inicial le hago un nudo de cirujano, ¿vale? Voy a hacerlo aquí en un momento, para que esa hebra nos quede pues asegurada. Ahí a uno, le voy a hacer el doble. Y le hacemos ahora otro. Ahí. Y ahí. Y hacemos ese nudo. Este luego lo remataré un poquito como os he enseñado muchas veces, he hecho muchos tutoriales sobre ello y lo cortaré. Y ahora con este otro lo que vamos a hacer es enhebrarlo de nuevo en la aguja. Y vamos a ir por aquí, por la orilla, ¿vale? Por los puntos, yo voy a ir cogiendo estos puntos que me quedan aquí, ¿veis? De cada una de las vueltas me va quedando ahí ese puntito. Bueno, pues ahí voy a ir cogiendo todos y pasando a todo alrededor, ¿vale? Voy a pasar hasta llegar de nuevo aquí. Hay veces que aquí me pongo un marcapuntos para saber bien dónde he empezado y dónde he terminado. Aunque en este caso, como todavía tengo aquí la hebra, bueno, pues cuando llegue de nuevo a la hebra sabré que he llegado a ese punto. Entonces vamos a ir cogiendo así esos puntos. Ahí tenemos el siguiente. Ahí. Hasta llegar al final. ¿Vale? Vamos a ir ahí y lo vamos a ir apretando. Bueno, como veis he llegado al final. Ahí tengo
la otra hebra y lo que voy a hacer va a ser tirar. Voy a meter esa hebra para adentro antes de tirar, que luego va a ser más difícil meterla si no. A ver, que meto la mano por debajo, ahí, y la meto para adentro. Y ahora aquí vamos a tirar de la hebra que hemos estado ahora introduciendo hasta que se cierre el agujero este central completamente, ¿vale? Que se cierre bien, ¿vale? Y lo que voy a hacer ahora es introducir esta hebra también para adentro. Voy a tirar de nuevo por dentro, voy a darle la vuelta al gorro. Ahora cuando lo termino os enseño cómo ha quedado la costura y todo, ¿eh? Ahí, le damos la vuelta por este lado, así podéis ver también cómo ha quedado por el otro lado, que ha quedado muy bien, ya veis que la puntada es similar y queda muy bien, podríamos decir que casi es reversible. Vale, aquí vamos a ir tirando bien, que nos quede todo bien cerrado. Por aquí. Ahí. Y lo que vamos a hacer aquí ahora es directamente rematar. A mí me gusta rematar uniendo un poquito, hay veces que incluso paso un poquito más, otra vuelta más alrededor para que se quede bien cerrado. Hay veces que lo que hago es simplemente, pues aquí, ¿vale? Unir un poco un lado con el otro y luego remato como siempre haciendo un nudo. Entonces, voy a ir cerrando, en este caso, para que me quede bien, voy a aquí, voy a buscar bien dónde está el agujerito, ¿veis? Los puntos. Lo que voy a hacer va a ser pasar un poquito más hacia adelante para que se cierre bien todo. Ahí, tirar bien de toda la hebra. Ahí, tiro bien. Me doy otra vueltita, ¿veis? Paso por aquí, por las mismas zonas, lo que pasa que sin andar de uno en uno. Ahí. Voy, tiro bien. Y ahora aquí ya, una vez que tengo cerrado el agujerito, lo que voy a hacer va a ser directamente pasar de un lado hacia el otro. Esto por el otro lado no se ve porque estoy cogiendo las hebras solo de este lado. Y aquí me hago uno de mis nudos, ¿vale? Así. Y así, que siempre me los hago dobles para que esto se quede así. Y ahora ya voy a recortar y a esconder los hilos como os he enseñado tantas veces. Y ahora vengo y os enseño cómo ha quedado el gorro, cómo queda puesto, os enseño cómo ha quedado la costura, todos los detalles. Bueno, pues ya tenemos nuestro gorro terminado. Ya veis lo bien que queda. Esta sería la parte superior en la que podemos ponerle un pompón si queremos. Este gorro, la largura que tiene, está pensado para ponérselo con la parte de aquí dobladita, la parte de abajo dobladita, pero os lo podéis hacer más corto y no doblarle, o sea, ahí ya, como os expliqué a lo largo del vídeo, podéis innovar. A la hora de que hay otra lana o que usáis otra lana, como os expliqué, podéis hacer más o menos vueltas, podéis hacer más o menos dibujos, o sea, dependiendo de la lana que uséis, de si es muy gruesa, de si es poco gruesa y demás, pues os va a dar para hacer más dibujos o menos, o más vueltas o menos. Eso vais a tener que ir jugando. Yo normalmente lo que hago es, dependiendo de la lana que haya usado, yo sé que quiero pues esos 52 centímetros más o menos, entre 50 y 52 centímetros en mi caso para mi cabeza, dependiendo de lo elástica que sea la lana o el punto que voy a utilizar. Este, como no es mucho, he hecho los 52, ¿vale? Centímetros. Y lo que hacemos es hacer ese primer dibujo y ver si con los puntos que le hemos puesto, las vueltas que le hemos puesto y demás, nos quedan las medidas que queremos. ¿Que no nos quedan las medidas que queremos? Pues vemos cómo podemos ir ajustando. Si lo que tenemos que hacer es modificar el número de dibujos que hacemos y hacer un dibujo más o un dibujo menos, si por ejemplo la diferencia de tamaño con la lana es muy grande, o si simplemente con quitarle algunos puntos o ponerle algunos puntos al dibujo, pues es suficiente. Podéis añadirle una vuelta más de un punto en cada punto, podéis añadirle una vuelta más en las que no llegamos hasta el final, o una vuelta menos. O sea que se puede jugar un montón con el patrón, ¿vale? Sé que habéis visto fotos al principio de cómo queda puesto, pero bueno, os dejo alguna por aquí también para quienes os habéis saltado esa parte y estéis viendo esta del final y para que veáis el resultado final, cómo queda. Os recuerdo que abajo en la descripción os dejo el enlace al patrón escrito, que en el patrón escrito os voy a dejar no solo el patrón escrito en sí, los enlaces a las diferentes técnicas que utilizamos y que ya están explicadas en el canal, sino que os voy a dejar el cuadro de tallas, ¿vale? Lo que tenéis que dejar de largo, de ancho, dependiendo de edades, desde los 0 a los años que sean, ¿vale? 100 o 200. Vale, entonces pues eso, que os dejo esa tabla con todas las medidas. También allí tenéis materiales con los que podéis hacer este gorro. Os voy a
dejar algunos enlaces en el patrón escrito a lanas que me encantan, porque esta ya no se fabrica, pero hay algunas similares que os pueden quedar estupendas, ¿vale? Y os voy a enseñar ahora cómo ha quedado la costura, si es que la encuentro, porque siempre me cuesta encontrarla después, tengo que palpar y tocar para notar, aquí está. ¿Vale? Aquí tenemos la costura, ¿vale? Se puede notar algo, ¿vale? No queda exactamente igual que el resto, pero al final es una costura y como veis queda bastante invisible. Y la quiero que la veáis también por el otro lado, que queda menos invisible por el otro lado, pero que tampoco se nota demasiado y más al ser esta lana una lana matizada. En las lanas matizadas ese tipo de cosas se notan muchísimo menos. Bueno, y ya veis que queda muy bien, tanto por un lado como por el otro, el gorro que cuando le damos la vuelta, al ser el lado del revés un poco del estilo del otro, aunque solo un poquito diferente, ¿vale? Queda también como un punto revés, pero igual con menos textura, queda muy bonito. Así que bueno, ya tenemos un gorro hecho en crochet tunecino con una técnica nueva, no va hecho en redondo, va con una técnica que es las vueltas cortas y hemos aprendido un montón, yo creo que con este gorro, y además es sencillo, creo que aunque seas principiante, no iniciación, que la gente lo confunde, principiante, que ya hayas practicado puntos, pues bueno, que no es una mala prenda para hacer como, por ejemplo, una segunda prenda después de haber hecho una bufanda o algo recto. Creo que sería una buena forma de avanzar en el aprendizaje. Bueno, os voy a dejar por aquí el enlace a otras prendas que he hecho en crochet tunecino para que si queréis empezar a explorar prendas en crochet tunecino podáis hacerlo. Y ya sin más me despido, nos vemos pronto, crea y disfruta.